Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Omar Cano y hoy vamos a ver la segunda parte del estudio del cuarto paso del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Y los temas que vamos a ver va a ser los obstáculos que nos impiden hacer un inventario. También vamos a ver el ego, vamos a ver los 7 pecados capitales y cómo se realiza un inventario según nuestro programa de 12 pasos. No se te olvide suscribirte al canal, comparte. Voy a poner la cámara aérea y vamos a empezar a leer el cuarto paso. Bien, vamos a comenzar a leer. En el video anterior, en la primera parte del estudio del cuarto paso, vimos el bucle donde inicia la adicción. Yo le llamaría el génesis de las adicciones. Aquí está. Si no lo has visto, ve la primera parte de este video, de este estudio del cuarto paso, perdón. Y vamos a continuar. Dice, los instintos desbocados se resisten a ser analizados. En cuanto intentamos hacer un serio esfuerzo por examinarlos, es probable que suframos una reacción desagradable, dice aquí. A partir de aquí, yo le he puesto este tema que dice el obstáculo o los obstáculos más bien que nos impiden hacer un inventario. Estas son manifestaciones del ego. Vamos a ver por qué. Si por temperamento tenemos al lado depresivo, es probable que nos veamos inundados en un sentimiento de culpabilidad y odio hacia nosotros mismos, ¿verdad? En un estado, en un temperamento depresivo que nos conduce a la culpabilidad y al odio de nosotros mismos, que eso es la depresión, nos sumimos en este pantano sucio del que a menudo sacamos un placer perverso y doloroso. Y recuerden que el placer, aunque sea perverso y doloroso, inhibe el dolor, o sea, nos hace a un lado el dolor, no quita el dolor, sino solo nos hace olvidar un poco el dolor. Por eso esta actividad melancólica es un obstáculo para hacer un inventario. Dice, al entregarnos mórbidamente a esta actividad melancólica, puede que nos hundamos en tal desesperación hasta el punto que solo el olvido nos parecerá la única solución posible, ¿verdad? Olvido, olvidarse, la fuga, lo que nos hacía el alcohol. En este punto, por supuesto, hemos perdido toda perspectiva y por lo tanto la auténtica humildad, dice aquí, porque esta es la otra cara del orgullo. Y aquí nos está dando una clave. eh, Ahora sí que el opuesto del orgullo es que, dice aquí, la actividad melancólica, o sea, nosotros lo conocemos como la conmiseración, esa estar en una parte nostálgica, tristes, tristines, solo conmiserándose, es orgullo al revés y esto nos impide hacer un inventario. Dice, no es en lo absoluto un inventario moral, es el mismo proceso que a menudo nos ha llevado a la persona depresiva a la botella o a la extinción. ¿Qué es la extinción? A desvivirse, porque la palabra aquí está prohibida, ¿no? A quererse ya quitar la vida. Entonces, vemos cómo esta actividad melancólica dice actividad, un placer perverso y doloroso, una actividad melancólica es un obstáculo. Hoy podemos ver personas que solo se la pasan, no sé, melancolizando su historia y es solo una manifestación del orgullo y el orgullo va espoleado por el miedo y esto nos impide hacer un inventario. Alguien que está en ese estado no puede ser objetivo, por eso dice que ha perdido perspectiva, ¿verdad? Entonces es más probable que una persona así se vaya otra vez a una de sus adicciones o a beber o siga en depresión a que pueda esperar un cambio, ¿verdad? Dice, sin embargo, y luego vamos a ver la otra cara de la moneda. Vimos la cara de, de la depresión, que es el orgullo manifestado por la actividad melancólica, que es un placer perverso y doloroso. Ahora vamos a ver el orgullo en su máxima expresión, que es igual un obstáculo para hacer un inventario. Dice, sin embargo, si por naturaleza nos inclinamos hacia la hipocresía, dice aquí, vamos a ver si se ve, voy a subir un poquito más el libro, dice, o la grandiosidad, nuestra reacción será la opuesta. Nos sentiremos ofendidos por el inventario sugerido de Alcohólicos Anónimos. Sin duda, aludiremos con orgullo a la vida virtuosa que creíamos haber llevado antes que la botella nos derrotara. Prácticamente nos está indicando de personas que ya por lo menos han estado algún tiempo ya en Alcohólicos Anónimos, puede ser meses o un mes, ¿verdad? Y que no cree que sea necesario hacer un inventario. ¿Por qué? Claramente lo dice aquí.
Dice, nos sentiremos ofendidos por el inventario sugerido de AA. Sin duda, aludiremos con orgullo a la vida virtuosa. ¿Qué quieres eso? Que nos van a empezar a decir, no, es que mi problema solo era la bebida. Hoy que no estoy bebiendo, las cosas van a cambiar. Es que ese era mi único problema, ¿eh? El que yo tenía problemas para controlar el alcohol o las adicciones. Pero yo tengo buenas cosas. De hecho, muchas veces hasta la propia familia justifica, él no es tan malo, solo es que bebía, pero no era tan malo. Tenía bonitos sentimientos, ¿no? Dice, sin duda, aludiremos con orgullo a la vida virtuosa que creíamos haber llevado antes que la botella nos derrotara. Insistiremos que nuestros graves defectos de carácter, si es que creemos tener alguno, fíjate, todavía que dice, si es que creen que tienen alguno de estos defectos, ujú, dice, han sido causados principalmente por haber bebido en exceso. ¿Qué quiere decir? Como ya no bebo, no tengo necesidad por hacer un inventario. Yo solo era alcanzar la sobriedad, porque mi problema era el alcohol, pero pues, yo en sí, cuando no tomaba, era buena persona. Siendo este el caso, dice, creemos que se deriva lógicamente, dice aquí, es que la sobriedad es la única meta que tenemos que intentar lograr. Hay muchas personas que tienen años en Alcohólicos Anónimos y no han hecho un inventario. Dicen que se han inventariado en tribuna, eso no es un inventario. El libro azul dice que es por escrito, ¿verdad? Entonces, dice que se han conformado, dice aquí, con la sobriedad, que es la única meta que tenemos que intentar lograr. Creemos que tan pronto como dejemos el alcohol, nuestro buen carácter renacerá. Es lo que les decía, ¿no? Yo dejando de beber sale mi buen carácter porque soy buena persona, no es cierto. Si siempre habíamos sido buenas personas, excepto por nuestra forma de beber, ¿qué necesidad tenemos de hacer un inventario moral ahora que estamos sobrios, verdad? ¿Qué necesidad tengo de hacer un inventario? Acuérdense, orgullo. El orgullo hace acto porque nos justifica. Y ahorita vamos a ver adelante en los 7 pecados capitales cómo actúa este defecto, ¿verdad? O este pecado capital. También nos agarramos de otra magnífica excusa para evitar el inventario. Exclamamos que nuestros problemas e inquietudes actuales están causados por el comportamiento de otra gente. Aquí está otra vez el orgullo, ¿eh? Es que mira, si mi esposa dejara de molestar, si mis hijos se comportaran como yo quisiera, yo no tendría problemas. Es que si ellos cambiaran, si ellos fueran diferentes, ¿no? Ese es un pretexto espoleado por el orgullo, dice. Creemos, dice aquí, actuales causados por el comportamiento de otra gente. Gente que realmente necesita hacer un inventario moral. Ellos son los que necesitan ayuda. Muchos de nosotros decimos esta parte. Creemos firmemente que si solo nos trataran mejor, no tendríamos ningún problema. Por lo tanto, creemos que nuestra indignación está justificada y es razonable que nuestros resentimientos son bien apropiados. O sea, justificamos nuestro enojo y nuestros resentimientos al ver los defectos de los demás y decir es que ellos son los del problema, no soy yo por eso pues no aguanto y pues esos casi me avientan o me obligan a ir a beber, dice. Nosotros no lo somos, nosotros no somos los culpables, son ellos. Aquí está el obstáculo cuando nos fijamos en los demás, pero sigue siendo acto el orgullo. En esta etapa del inventario, y aquí viene una parte donde entra el padrino en acción, veamos cómo. Nuestros padrinos vienen al rescatarnos. Puede hacer esto porque son los portadores de la experiencia comprobada de AA con el cuarto paso. ¿Quién puede apadrinar una persona que ya está solamente en sobriedad, en una borrachera seca? Una persona experimentada de Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué es una persona experimentada? Que por lo menos haya hecho un inventario o haya podido inventariarse y reconocer sus errores y sus defectos de carácter, ¿verdad? Si no solamente va a ser otro cómplice más y solo se van a dar la buena. Como decimos en los grupos, solo se van a lamer las heridas, ¿verdad? Dice, la experiencia comprobada de AA en el cuarto paso. Perdón. Dice, consuelan a la persona melancólica, primero mostrándole que no es su caso extraño ni diferente, que probablemente sus defectos de carácter no son sino más numerosos ni peores que los de cualquier otro miembro de AA. Cuando dice aquí consolar, no es ponerse a llorar con él, eso no es consolar, ¿verdad? Eso no es, dice aquí, consuelan la persona melancólica, ¿no? ¿Qué es consolar? Tener empatía, ¿sale? No confundir consolar
con ponerme a llorar con él, con acariciarlo y sentir más lástima por él. De por sí el amor propio está lastimado y luego todavía le demuestras lástima, lo hundes más en esa situación, ¿verdad? Melancólica. En el caso del depresivo, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en empatía. Y fíjate lo que nos dice aquí. Primero mostrándole que no es, no es un caso extraño ni diferente, que probablemente sus defectos de carácter no son más ni más numerosos ni peores que los de cualquier otro miembro de Alcohólicos Anónimos. El padrino, dice aquí, demuestra esto rápidamente, hablando abierta y francamente y sin exhibicionismo. ¿Qué quiere decir sin exhibicionismo? Va a contarle su historia sin llegar a esos, como cuando alguien quiere impresionar con su historial, ¿no? Más en el aspecto sexual, en el instinto sexual, ¿no? Llegando al exhibicionismo, no, sino acerca de sus propios defectos antiguos y actuales. Este inventario sereno, a la vez realista, es inmensamente tranquilizador. Probablemente el padrino le indique al recién llegado que junto con sus defectos pueda notar algunas virtudes. Es muy importante en la persona melancólica hacerle notar que también ha tenido virtudes, o sea, ha tenido aciertos. Esto le va a dar una perspectiva, que no todo fue triste en su historia, que también hubo cosas buenas. Esto que le va a dar confianza a una persona para que pueda hacer su inventario. Esto contribuye a disipar el pesimismo y fomentar el equilibrio. ¿Ya viste? ¿Qué va a hacer enseñarle que tiene virtudes? Un equilibrio a la persona que se está melancolizando, que se está conmiserando. En Alcohólicos Anónimos tenemos una forma muy amorosa, ¿verdad?, de decirle a la persona que pues no es tan triste su historia, que no es la única que está sufriendo, que hay personas que también están pasando por cosas inclusive más fuertes que la de su propia historia, ¿verdad? Muchos lloran por pareja, cuando alguien más puede llorar por la pérdida de un ser humano. Aunque para cada uno su propia perspectiva el dolor es insoportable, en una acción externa observada por otra persona puede darse cuenta que perder un hijo, que es de los duelos más difíciles, no sé, no debería doler tanto, perdón, que como cuando una persona se va porque estoy aferrado o dependo de ella. Dice, esto contribuye a disipar el pesimismo y fomentar el equilibrio. Tan pronto como empiece a ser más objetivo, el principiante podrá considerar sin miedo sus propios defectos, ¿ya? Los padrinos dice aquí, los padrinos de los que creen que no necesitan hacer un inventario, fíjate, ya está hablando de padrinos, ya está hablando de personas que están dentro de un programa que dicen que no necesitan un inventario, o gente que como ellos no han hecho un inventarios, le dicen a otros compañeros recién llegados, no lo hagas ahorita, ahorita no necesitas un inventario, tú ahorita pura tribuna, tú ahorita pura, no sé, no sé, un servicio ahí de café o algo sencillito, no te vayas a confundir. Y más si no leas, ¿verdad? Y si lees, solo el primer paso y primero y segundo y tercer capítulo. Ahorita no te metas en problemas. Dice, los padrinos de los que creen que no necesitan hacer un inventario se ven enfrentados con un problema muy diferente. Fíjate, ¿eh? ¿Cómo se les dice? Porque la gente impulsada por el orgullo es un orgulloso nada más. Está aquí el obstáculo de sí misma, inconscientemente se niega a ver sus defectos. ¿Qué dice inconscientemente? Ya lo vimos en el video anterior, que es el inconsciente. ¿Qué está en el inconsciente? ¿Verdad? Es poco probable que estos principiantes necesiten de consuelo. ¿Quiénes son los que no necesitan de consuelo? La gente que ya está dentro de Alcohólicos Anónimos y que no ha hecho ni un mínimo esfuerzo para hacer un inventario y poder detectar sus deformaciones emocionales. Porque llegará un día que nos contarán su historia, ¿verdad? O más bien nos seguirán contando sus historias para impresionarnos. Ellos ya no necesitan de consuelo. O que nos lleguen a contar lo que actualmente no han podido superar, tampoco necesitan de consuelo. Lo que necesitan es de un inventario. Lo necesario y difícil es ayudarles a encontrar una grieta en la pared construida por sus egos, por lo que pueda brillar la luz de la razón. Y aquí nos habla de los egos, compañeros, que ahorita vamos a ver qué es el ego. Dice, para empezar, se les puede decir que la mayoría de los AA en sus días de bebedores estuvieron gravemente afligidos por la autojustificación,
Para la mayoría de nosotros, la autojustificación era lo que nos daba excusas. Excusas para beber, por supuesto, y para todo tipo de conducta disparatada y dañina. Siempre hemos sido amos y maestros de las excusas. Éramos artistas en la invención de pretextos, dice aquí. Teníamos que beber porque estábamos pasándola muy mal o muy bien. Fíjate, cómo el orgullo siempre ha hecho acto, ¿verdad? ¿Por qué bebíamos? O porque estábamos mal o porque estábamos bien. O sea, o porque estaban del lado depresivo o porque estaba del lado, ¿verdad?, de la grandiosidad. Es lo mismo. Antes de llegar a AA nos dominaba el orgullo y hoy que estamos en un grupo de alcohólicos anónimos nos sigue dominando. Fíjate, dice aquí, teníamos que beber porque nuestros hogares nos agobiaban con amor o porque no recibíamos amor alguno. Teníamos que beber porque en nuestros trabajos teníamos un gran éxito o porque habíamos fracasado. Teníamos que beber porque nuestro país había ganado una guerra o perdido la paz. Y así fue, dice aquí, ad infinito, o sea, hasta el infinito. O sea, siempre hemos estado de un extremo a otro extremo, del extremo de la depresión o del extremo de la grandiosidad. El cuarto paso nos está avisando el peligro y el obstáculo que nos va a impedir, ¿verdad?, podernos inventariar y poder hacer un clavado a nuestro interior, bueno, o más bien a nuestro pasado para ver cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Mis instintos salieron de su cauce. Dice aquí, creímos que las circunstancias, y aquí viene otro punto, después le echamos la culpa también a las circunstancias. ¿Qué es una circunstancia? Veamos. Creímos que las circunstancias nos impulsaban a beber y cuando habíamos intentado corregir esas circunstancias, al ver que no podíamos hacerlo a nuestra plena satisfacción, empezábamos a beber de forma desenfrenada y nos convertimos en alcohólicos. Nunca se nos ocurrió pensar que nosotros éramos quienes teníamos que cambiar para ajustarnos a las circunstancias, fueran cuales fueran. ¿Qué puede ser una circunstancia? De dinero. Hay escasez de dinero en casa y le echas la culpa, perdón, de tu forma de beber por la necesidad de dinero. No sé, por X razón logras tener un poco más de dinero, pero no dejas de beber, entonces no es la circunstancia. Por eso dice aquí, nunca se nos ocurrió pensar, dice aquí, que nosotros éramos quienes teníamos que cambiar para ajustarnos a las circunstancias que fueran. ¿Para qué? Dice aquí, para ajustarnos la situación que fuera, tener o no tener, estar acompañado o solo. Pero en AA, poco a poco llegamos a darnos cuenta de que teníamos que hacer algo respecto a nuestros resentimientos vengativos. Al final, ¿qué hacen este tipo más bien, el orgullo, ¿verdad? Crea resentimientos, es una frustración y es contra nosotros mismos. Dice aquí, vengativos nuestra autoconmiseración y nuestro poco merecido orgullo, teníamos que reconocer que cada vez que nos la dábamos de personajes, la gente se volvía en contra nuestra. Teníamos que reconocer que cuando albergábamos rencores y planeábamos vengarnos por falta, dice, por tales derrotas, en realidad nos estábamos dando golpes a nosotros mismos con el garrote de la ira, golpes que habíamos querido asestar a otros. Nos dimos cuenta de que si no nos sentíamos gravemente alterados, lo primero que teníamos que hacer era apaciguarnos, sin importarnos la persona o las circunstancias que nosotros creyéramos responsables de nuestros trastornos. Vamos a ver qué dice nuestro libro grande acerca de esto, porque aquí vamos a explicar el ego, cómo hace acto, cómo el orgullo y la depresión o la melancolía son manifestaciones del ego. Vamos a ver qué dice nuestro libro grande de Alcohólicos Anónimos. Bien, vamos a ver el quinto capítulo en la página 66 y dice, cada persona es como el actor que quiere dirigir todo el espectáculo, que siempre está tratando de arreglar las luces, el ballet, el escenario y los demás actores según sus propias ideas. O sea, ¿cómo? Quiere arreglar la vida de las demás personas y también las circunstancias. Si las cosas quedaran como él quiere y las personas hicieran lo que él desea, el espectáculo resultaría magnífico. Todos, incluso él mismo, estarían satisfechos. La vida sería maravillosa, dice aquí. Al tomar estas disposiciones, nuestro actor puede ser a veces
un desdechado de virtudes, o puede ser amable o considerado, paciente y generoso, hasta modesto y dispuesto a sacrificarse. Por otro lado, puede ser vil, egoísta, interesado y falso. Pero como en la mayoría de los seres humanos, es probable que sus características varíen, ¿ya vieron? Vamos de un extremo al otro. ¿Por qué? Porque queremos dirigir el espectáculo. Aquí hay que hacer una analogía. Nosotros somos solo el actor, no somos el director es Dios. Y yo quiero hacer el papel de Dios, pues no me va a salir, o quiero hacer el papel, pues, del director, no me va a salir el espectáculo. Dice, ¿qué es lo que pasa? Perdón, ¿qué es lo que generalmente pasa? Dice, el espectáculo no sale muy bien, así como nuestras vidas ya no resultaron cuando nosotros quisimos tomar el control. Dice, empieza a pensar que la vida no lo trata bien. Aquí se empieza a conmiserar. Dice, decide esforzarse nuevamente. En esta ocasión es más exigente o más condescendiente. ¿Ya vieron? Más exigente, más orgulloso o más condescendiente, hasta melancolizarse o conmiserarse, dice aquí, según sea el caso. Dice, a pesar de todo, la función no le parece bien, admitiendo que en parte puede estar errado, está seguro de que otros son más culpables. Lo que estábamos leyendo ahorita, son los ellos, no soy yo. Los culpables son ellos, no soy yo. Se encoleriza, dice, se indigna y se llena de autocompasión. ¿Cuál es la dificultad básica? Dice aquí, se hace una pregunta. ¿No es un individuo que piensa primero en sí mismo, aun cuando está tratando de ser bondadoso? ¿No es víctima de la ilusión de que puede arrancarle satisfacciones y felicidad a este mundo si lo hace bien? Fíjate, cómo dice satisfacciones a este mundo si lo hace bien. ¿No es evidente que para todos los demás actores que estas son las cosas que él quiere? O sea, ¿qué es lo que él quiere nada más? No observa lo que los demás también quieren. Y sus acciones no hacen que cada uno de ellos quiera desquitarse sacando del espectáculo todo lo que pueda. ¿Qué pasa cuando tenemos estas actitudes? Despertamos lo peor de otras personas. ¿No es hasta en sus mejores momentos una fuente de confusión y no de armonía? Queriendo ser armonioso, te vuelves confuso. Nuestro actor está concentrado en sí mismo. Es un egocéntrico. Como dice la gente en la actualidad, es como el hombre de negocios retirado que está tendido en el sol, perdón, en Florida durante el invierno y se lamenta de la mala situación que hay en el país, ¿verdad? Clásico ejemplo. Como el ministro de una religión que suspira por los pecados del siglo XX. Como los políticos reformistas que están seguros de que todo sería utopía si el resto del mundo se portara bien. Como el proscrito desarrajador, dice aquí, de cajas fuertes que cree que la sociedad lo ha maltratado, o como el alcohólico que lo ha perdido todo y está encarcelado. Dice, cualesquiera que sean nuestras protestas, no estamos la mayoría preocupados por nosotros mismos, por nuestros resentimientos y nuestra autocompasión. ¿Ya vieron? Autocompasión de nuevo. Y aquí viene egoísmo, concentración en mí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autocompasión, les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más adelante nos colocaron en posición propicia a ser lastimados. Y aquí nos está diciendo egoísmo, concentración en sí mismo, creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Vamos a ver qué es el ego y qué es el egoísmo para entender mejor. Vamos a ver esta cápsula. El ego nace como la suma de nuestras experiencias, emociones y aprendizajes. Ese es el ente personal que, con el tiempo, va definiendo cómo interpretamos la realidad. Inicialmente, el ego es natural, es la forma en que nuestro ser se identifica y se protege. Es como unos lentes cuya graduación se va ajustando a cada vivencia, permitiéndonos navegar el mundo y construir nuestra identidad. Sin embargo, cuando enfrentamos el dolor, la inseguridad y lo que nos resulta abrumador, el ego intenta protegerse a sí mismo. En ese esfuerzo para evitar el sufrimiento, se endurece y se encierra en una imagen fija y defensiva, transformándose en egoísmo.
Este egoísmo es el estado en el que la identidad se vuelve una personalidad falsa, centrada exclusivamente en sus propias necesidades y miedos, ignorando la conexión con los demás y la esencia más profunda del ser. Así, lo que era un mecanismo natural de autoconservación se convierte en una barrera que distorsiona nuestra percepción y limita nuestro crecimiento personal y espiritual. Solo reconociendo esta transformación y trascendiendo la necesidad de defendernos a toda costa, podemos deshacer ese filtro distorsionado, abriendo paso a una visión más auténtica, humilde y conectada con la totalidad de la existencia. Bien, como hemos visto, el ego no es malo. ¿Por qué? Porque es nuestra propia construcción de nuestra personalidad. El ego no es ni el diablo, no, el ego solo se construyó solo. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando se vuelve egoísmo, concentración demasiada en nosotros mismos, es donde empieza a surgir una personalidad falsa de nosotros y vivimos en una fantasía, una ilusión, y esto afecta a todo lo que nos rodea. Ese es el ego. Yo he escuchado personas que creen que el ego hay que eliminarlo, hay que eliminar el egoísmo. El ego siempre va a ser parte de nosotros. Eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí. Dice, a muchos de nosotros, dice aquí, nos costaba mucho tiempo ver lo engañados que estábamos por nuestras volubles, emociones. Podíamos verlas rápidamente en otras personas, pero tardábamos mucho en verlas en nosotros mismos. Ante todo, era necesario admitir que teníamos muchos de estos defectos, aunque al hacerlo nos causaba mucho dolor y humillación. En lo que respecta a otra gente, teníamos que eliminar la palabra culpa de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos. Una parte muy fundamental para poder estar en un inventario es empezar a reconocer que hay culpa y que el propio inventario nos va a liberar de esta culpa. Una persona que permanece en esa culpa no va a poder continuar con el trabajo de los 12 pasos, ¿verdad? Por eso el inventario es necesario para deshacernos de la culpa. La culpa es causada por una falta moral, ¿verdad? Hacia algo que provocó en nosotros un profundo, tal vez también arrepentimiento, y eso es una barrera que no nos impide también ver, ¿verdad? Más allá de la realidad o lo que está pasando realmente. Para poder empezar a hacer esto nos hace falta mucha buena voluntad. Pero una vez salvados de los dos o tres primeros obstáculos que ya vimos, el camino nos parecía cada vez más fácil de seguir, porque habíamos empezado a vernos en nuestra justa medida, es decir, habíamos adquirido más humildad. Cuando empezamos a reconocer que es por orgullo, por autocompasión o por melancolía, que es lo que no nos permite hacer un inventario, entonces empezamos a ver un poco de humildad. ¿Qué es humildad hasta aquí? La verdad de nosotros mismos. Humildad es la verdad de nosotros mismos. Claro está que la persona depresiva, aquí están los obstáculos, la persona depresiva, la persona agresiva y la orgullosa, que es lo que acabamos de leer en todo esto, que estos son manifestaciones del ego. Vamos a leerlo otra vez. Claro está que la persona depresiva, la persona agresiva y la orgullosa son extremos de la gama de personalidades, perdón, humanas, y son tipos que abundan tanto en doble A como en el mundo exterior. Estas son las manifestaciones del ego que nos impiden hacer un inventario. Dice aquí, y que estas personalidades abundan en los grupos, tanto también en el exterior, pero en el grupo es más notorio. Muchas veces estas personalidades se presentan de forma tan definida como los ejemplos que hemos hecho. Podemos identificar perfectamente, después de ver estos ejemplos, eh, identificar una persona, ¿verdad? Cómo es, o en qué estado viene, o qué es el obstáculo que le está impidiendo hacer un inventario. Dice, mm, nos quedamos aquí. Los seres humanos nunca son totalmente idénticos, así que cada uno de nosotros, al hacer nuestro inventario, tendremos que determinar cuáles son nuestros propios defectos de carácter. Dice aquí, cuando encuentre los zapatos a su medida, debe ponérselos y andar con la seguridad de que por fin, dice, está en buen camino. Una de la parte que nosotros tenemos que identificar en qué punto estoy de los que acabamos de leer, en el punto de la depresivo, en la persona agresiva o orgullosa, el cual yo puedo identificarme a mí mismo y reconocerlo humildemente, que ese es el obstáculo que no me está dejando hacer un inventario.
Acuérdense, acabamos de leer que para todo hemos generado un pretexto. Para todo tenemos un pretexto tan válido que inclusive nosotros mismos llegamos a creérnoslo, ¿no? Reflexionemos ahora sobre la necesidad. Hasta aquí, estos son los obstáculos, si ustedes pueden identificar esto que acabamos de leer, son los obstáculos que nos impiden hacer un inventario. Ahora vamos a ver la otra parte, que son los 7 pecados capitales. Reflexionemos ahora sobre la necesidad de hacer una lista de los defectos de personalidad más pronunciados que, dice aquí, ay, perdón, ay, así, que se note bien, ay, así, que todos tenemos en diversos grados, o sea, hay diversos grados de defectos de carácter. Ahorita vamos a ver. Para los que tienen una formación religiosa, esta lista aparecerían graves violaciones a sus principios morales, ¿verdad? La gente que tiene ya principios muy arraigados religiosos, estos puntos que vamos a ver ahora pueden ser incluso dice, graves violaciones, ¿no? A sus principios morales. Otros la consideran como una lista de defectos de carácter, que esto es lo que nosotros agarramos como definición, defectos de carácter, y otros como un catálogo de inadaptaciones. Algunos se sentirán muy molestos si les hablamos de inmoralidad y mucho más si se habla de pecado, ¿verdad? Aquí la palabra pecado en un significado espiritual solo es separado de Dios, y en un significado más etimológico, la palabra pecado es algo que no dio en el objetivo, en el tino, y causó culpa, ¿verdad? O sea, hay que ponernos un poquito a entender la palabra pecado. Algo que no funcionó, algo que no esperábamos el resultado, provocó culpa y esto nos separa de Dios, ¿verdad? Dice, pero todo aquel que dispone de un mínimo de sensatez estará de acuerdo en un punto, que dentro del alcohólico hay muchas cosas que no funcionan bien. Esto, claro está, si somos verdaderamente honestos, hay cosas que no están funcionando bien en nuestro interior y que hay mucho que hacer para remediarlas si esperamos lograr la sobriedad y hacer progresos y tener una verdadera capacidad para enfrentarnos a las realidades de la vida. Hay que recordar que el alcohol fue una fuga de la realidad y hoy sin alcohol tenemos que enfrentarnos a las realidades de la vida y va a ser hasta que nosotros reconozcamos en lo más profundo de nuestro ser que hay, ¿qué dice aquí? Eh, Inadaptaciones, ¿verdad? Problemas emocionales. Y luego vamos a seguir leyendo. Para evitar caer en la confusión discutiendo sobre los nombres que se deben hacer estos defectos, utilicemos una lista universal aceptada de las principales flaquezas humanas, o sea, de las debilidades humanas. Hay muchos defectos o podríamos decir defectos de carácter, pueden existir varios más, pero vamos a utilizar, el cuarto paso nos sugiere los 7 pecados capitales. Esto es lo que vamos a guiarnos para hacer este inventario. El principal es la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. No es casualidad que la soberbia aquí también es orgullo, hay que saber esto, encabeza la lista. El orgullo siempre o la soberbia siempre va a encabezar la lista, porque la soberbia que conduce a la autojustificación y que está siempre espoleada por los temores conscientes o inconscientes, conscientes, inconscientes, lo que explicamos en el video anterior, es la que genera la mayoría de las dificultades humanas y es el principal obstáculo al verdadero progreso. La soberbia nos hace caer en la trampa de imponernos en nosotros mismos y en otra gente exigencias que no se pueden cumplir sin pervertir o abusar de los instintos que Dios nos ha dotado. Cuando las satisfacciones de nuestros instintos de sexo, de seguridad y de disfrutar una compañía en nuestros semejantes se convierten en la única meta de nuestras vidas, entonces aparece la soberbia para justificar nuestros excesos. Entonces, vamos a tener esto en cuenta. El orgullo o la soberbia justifica a los demás pecados capitales, a nuestros excesos, a nuestras exigencias que le ponemos a otros seres humanos, dice aquí, a nuestros semejantes, convirtiéndote en la única meta. Entonces aparece la soberbia. Para esto vamos a entender un poquito los 7 pecados capitales. Vamos a ver una pequeña cápsula de lo que significa cada pecado capital, pero que quede bien claro que la soberbia o el orgullo, que es lo mismo, justifica a estos que vamos a ver en esta cápsula. Los 7 pecados capitales son tendencias o vicios que, según algunas tradiciones, conducen al ser humano a la desconexión con Dios y a la degradación moral y espiritual.
Se les llama capitales porque son la raíz de otros pecados o comportamientos destructivos. Aquí tienes una breve explicación de cada uno. Número 1. Soberbia. Exceso de amor propio que lleva a la arrogancia y a la falta de humildad, impide reconocer errores y aceptar ayuda. Número 2. Avaricia. Deseo excesivo de riqueza o bienes materiales, acompañado de egoísmo y apego a lo material. Número 3. Lujuria. Búsqueda descontrolada del placer sexual, donde se usa a las personas como objetos sin considerar el amor o conexión espiritual. Número 4. Ira. Reacción desproporcionada de enojo o resentimiento que puede llevar a la violencia, el rencor y la venganza. Número 5. Gula. Deseo inmoderado de comida o bebida, que refleja un vacío interior que intenta llenar con el exceso. Número 6. Envidia. Tristeza o resentimiento por el bien ajeno, acompañado del deseo de que la otra persona pierda lo que tiene. Número 7. Pereza. Falta de esfuerzo o apatía para hacer el bien, tanto en lo material como en lo espiritual. Según el postulado del cuarto paso de Alcohólicos Anónimos, Dios nos ha dotado de instintos fundamentales, como el instinto sexual, el de seguridad material y emocional y el social, con el propósito primordial de asegurar nuestra supervivencia y bienestar. Estos instintos son esenciales para el desarrollo y la continuidad de la vida, y en su forma original están orientados a la preservación y a la conexión con los demás. Sin embargo, cuando estos impulsos naturales se transforman en demandas excesivas y se alejan de su propósito inicial, dejan de ser meros instintos y se convierten en defectos de carácter. Es en este punto donde los comportamientos humanos se distorsionan y se manifiestan en actitudes y acciones que dañan tanto a uno mismo como a los que nos rodean. Los 7 pecados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, pueden entenderse como la expresión extrema y desequilibrada de estos instintos. Por ejemplo, el deseo sexual, que en condiciones normales es parte integral de la conexión y la reproducción, puede degenerar en una lujuria descontrolada. La búsqueda de seguridad material y emocional se transforma en avaricia, mientras que el instinto social se ve distorsionado en la envidia o en una agresividad que da lugar a la ira. Entre todos estos defectos, la soberbia juega un papel central y fundamental. La soberbia actúa como justificación y escudo para los demás pecados capitales, ya que se fundamenta en la creencia de que uno es superior o merece privilegios especiales. Esta actitud egocéntrica refuerza la tendencia a sobrevalorar las propias necesidades y deseos, lo que a su vez alimenta comportamientos como la codicia, la lujuria y la ira. La soberbia impide que el individuo reconozca sus limitaciones y errores, creando un círculo vicioso donde el ego vuelve cada vez más insensible y desconectado a la realidad espiritual y humana. En resumen, mientras que nuestros instintos originales fueron creados para guiarnos en la supervivencia y la conexión, su transformación en exigencias excesivas nos llevan a construir defectos de carácter. La soberbia se erige como el epicentro de este proceso, justificando y perpetuando los demás pecados capitales y, en consecuencia, alejándonos de la autenticidad, la humildad y la sanación que nos permitirá vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Bien, vamos a continuar leyendo. Ya vimos cómo nuestros instintos, cuando salen de su causa original, se vuelven defectos de carácter. Y el cuarto paso nos pone como ejemplo los 7 pecados capitales, porque aún hay más. Dice, todas las flaquezas generan el miedo, que es en sí mismo una enfermedad del alma. Todo esto está espoleado por el miedo. Luego el miedo, a su vez, genera más defectos de carácter. Y aquí vienen unos ejemplos que nos da el mismo cuarto paso. El temor exagerado de no poder satisfacer nuestros instintos nos llevan a codiciar los bienes de otros. Dice aquí, perdón, a tener avidez de sexo y de poder, a enfurecernos al ver amenazadas nuestras exigencias instintivas, a sentir envidia al ver realizadas las ambiciones de otra gente y las nuestras frustradas. Comemos más, bebemos más y tratamos de tomar más de lo que necesitamos de todo, temiendo que nunca tendríamos lo suficiente. La perspectiva de trabajar nos asustaba tan profundamente que nos hundimos en la pereza, ¿verdad? La pereza está relacionada también con la depresión, cuando ya es excesivo los pensamientos de las exigencias de los instintos, es un desgaste energético mental que nos lleva a la pereza. Holgazaneamos y tratamos de dejarlo todo para el día de mañana. Aquí está claramente, holgazaneamos y tratamos de dejar todo para el día de mañana. O si trabajamos lo hacemos de mala gana o a medias, ¿verdad? No podemos ver realizados nuestros sueños, nuestras fantasías que están espoleadas por los defectos de carácter. Estos temores son más
como plagas que van royendo los cimientos sobre lo que tratamos de construir una vida. Claramente nos dice aquí, sin el cuarto paso, sin el inventario, no vas a poder construir una vida. Así que cuando AA sugiere que hagamos sin miedo un inventario moral, tiene que parecerle al recién llegado que se le pide más de lo que puede hacer. Cada vez que intenta mirar a su interior, tanto su orgullo como sus temores le hacen retroceder. Y aquí es una manifestación del ego a través del orgullo que le dice, no hace falta que te molestes en hacerlo. El temor le dice, no te atrevas a hacerlo. Pero según el testimonio de los AA que han intentado sinceramente de hacer un inventario moral, el orgullo y el miedo en estos momentos no son sino espantajos. Una vez que estemos plenamente dispuestos a hacer nuestro inventario y que nos dediquemos a hacerlo con todo esmero, una luz inesperada nos llega para disipar la neblina. Una luz que es la voluntad de Dios, la luz de la razón, que es, dice aquí, una luz inesperada nos llega para disipar la neblina. Conforme perseveramos en el intento, nace una nueva seguridad y el alivio que sentimos al enfrentarnos por fin con nosotros mismos es indescriptible. Estos son los primeros frutos del cuarto paso. Cuando podemos ya vencer estos miedos, ¿verdad? Que se manifiestan a través del orgullo, entra un poco de luz que nos da una nueva seguridad y este es el primer regalo que nos da el cuarto paso, tener la seguridad que tanto andábamos buscando en el alcohol. Dice, al llegar a estos puntos es probable que el principiante haya sacado las siguientes conclusiones y aquí ya deberías de saber y sacar estas conclusiones, como dice aquí el cuarto paso, que sus defectos de carácter, que representan instintos descarriados, aquí están, han sido la causa primordial de su forma de beber y de su fracaso en la vida. Forma de beber y fracaso. Que, a no ser que esté dispuesto a trabajar diligentemente para eliminar sus peores defectos, tanto la sobriedad como la tranquilidad de mente quedará fuera de su alcance, dice aquí. Que tendrá que derribar los cimientos defectuosos de su vida y volver a construirlos sobre una roca firme. Yo no me quiero adelantar, más bien lo vamos a ver hasta el final de esta serie de videos, la roca firme. ¿Quién es la roca firme? Muchos ya ustedes saben quién es la roca firme, donde vamos a cimentar una vida útil y feliz, ahora sí, a través de saber, ¿verdad? Resolver, o más bien, el pasado no va a poder cambiarse absolutamente nada, pero le vamos a dar una nueva perspectiva de las cosas que sucedieron en nuestro pasado y poder detectar cómo nuestros instintos se fueron, se descarrilaron y de esa forma poderlos corregir. Es una forma en que nosotros, la roca firme, que para mí es Dios, va a poder ser el cimiento, ¿verdad? Para esta vida que nosotros hemos estado esperando. Ahora dispuestos a empezar la búsqueda de sus propios defectos, se preguntará a sí mismo, ¿cómo debo proceder exactamente? ¿Cómo hago un inventario personal? Y aquí vamos a empezar con las preguntas del inventario. Bien, dice aquí, puesto que el cuarto paso no es sino un mero comienzo de una práctica que nos habrá de durar toda la vida, podemos sugerirle que lo empiece examinando aquellos defectos que más le molestan y que más le saltan a la vista, valiéndose de su mejor criterio respecto a lo que había de bueno y de malo en su vida, puede hacer una especie de resumen general de su conducta en lo que concierne a sus instintos primordiales, y aquí hay solo tres instintos, obviamente es el instinto sexual, de seguridad y social, que solo que el seguridad, acuérdense, es seguridad material y emocional, pero son tres instintos que nos sugiere el cuarto paso, ¿verdad? Y dice aquí, al repasar su vida anterior, vamos a ir al pasado, puede comenzar fácilmente el proceso con las consideraciones de algunas preguntas como las siguientes. Ahorita vamos a leer estas preguntas y esto es solo para entender un poquito cómo hacer el inventario o cómo poder hacer un cerco, como le llaman. Pero al final vamos a compactar la pregunta, pero esto es un ejemplo. Vamos a crear una historia ficticia. Si algo se parece a la realidad es pura coincidencia, es una historia inventada únicamente. Y también vamos a estar hablando de este instinto, el instinto sexual. Y no voy a estar repitiendo mucho esta palabra por censura de los videos. Entonces,
se da por entendido que esta primera pregunta estamos hablando de ese instinto. Entonces, si ven que no lo nombro mucho, es porque no puedo estarlo diciendo, pero se da a entender que estamos hablando de este instinto, ¿verdad? Voy a leer las preguntas y después vamos a la historia y después vamos a explicarla. Dice, ¿cuándo, cómo y en cuáles circunstancias he hecho daño a otras personas y a mí mismo, insistiendo en satisfacer un deseo egoísta de relaciones? Y ya sabemos cuáles, ¿no? Aquí está. Otra pregunta, ¿quiénes se vieron lastimados y cuál fue el daño que les hice? Otra pregunta, ¿llegué a arruinar mi matrimonio y a herir a mis hijos en caso de si eres casado o solo tienes hijos? Otra pregunta, ¿puse en peligro mi reputación en la comunidad? Precisamente cómo reaccioné ante estas situaciones en el momento en que ocurrieron, me sentí consumido de un sentimiento de culpabilidad que nada podría aliviarlo. Otra pregunta, o insistí en que era yo la presa y no el depredador intentando así absolverme. ¿Cómo he reaccionado ante la frustración en cuestiones, y ya sabemos cuáles? Al verme rechazado, me he vuelto vengativo o deprimido, me he desquitado con terceras personas. Si he encontrado rechazo o frialdad en casa. Y otra pregunta sería, ¿lo he aprovechado como un pretexto para tener aventuras amorosas? Bien, aquí están las preguntas. Obviamente este video lo vas a poder ver varias veces para que se pueda entender un poquito mejor. Y ahorita vamos a escuchar la historia y la vamos a analizar a través de estas preguntas. Y es para entender un poquito de qué se trata el inventario. Vamos a ver esta historia, vamos a escucharla. Mi nombre es Ana y esta es mi historia. Desde que tengo memoria, el mundo siempre me pareció un lugar frío y peligroso. Mis primeros recuerdos están teñidos de miedo. Era pequeña, tan pequeña que no entendía lo que estaba pasando, pero sí sentía el dolor, la confusión y la vergüenza. Alguien en quien debía confiar cruzó un límite que nunca debió cruzar. Ese día, algo dentro de mí se rompió. Algo me dijo que debía protegerme, pero no sabía cómo. El miedo se instaló en mi corazón como una sombra que nunca se iba. En la escuela era la niña callada. No sabía cómo relacionarme con los demás. Cada vez que alguien se acercaba, mi cuerpo se tensaba y mi mente gritaba, «Aléjate». La confianza era un lujo que no podía permitirme. Mis compañeros me veían como la rara, la que siempre estaba sola. Y yo, en el fondo, quería tener amigos, quería sentirme parte de algo. Pero el miedo era más fuerte. La adolescencia llegó como una tormenta. Mi cuerpo cambiaba y con él una sensación de vulnerabilidad que no podía controlar. Empecé a sentirme incómoda en mi propia piel. La inseguridad se apoderó de mí. No sabía quién era ni qué quería. Hasta que un día, en una fiesta, probé el alcohol por primera vez. Fue como si alguien encendiera una luz en mi oscuridad. De repente, el miedo se desvanecía. Me sentía segura, divertida, incluso popular. Por primera vez sentía que podía ser como los demás. Pero el alcohol no era la única forma en que intentaba llenar ese vacío que llevaba dentro. Empecé a buscar consuelo en los brazos de chicos que me hacían sentir deseada, aunque fuera por un momento. Cada encuentro me daba una sensación de control, de poder, pero después llegaba la culpa. Una culpa tan grande que solo podía ahogarla con más alcohol. Era un círculo vicioso. Miedo, alcohol, relaciones con chicos, culpa y vuelta a empezar. A los 20 años, mi vida era un caos. Quedé embarazada de alguien a quien apenas conocía. Nos juntamos más por obligación que por amor. La relación fue un desastre desde el principio. Yo no sabía cómo ser pareja, cómo ser madre. Me sentía atrapada, frustrada, y esa frustración se convertía en celos, en rabia, en neurosis. Empecé a desconfiar de todo y de todos. Mi pareja se cansó de mí
y yo me cansé de mí misma. La relación terminó, pero el daño ya estaba hecho. Mis hijos crecieron viendo a una madre que no sabía cómo quererse a sí misma y mucho menos a ellos. Intenté ser fuerte, intenté cambiar, pero la culpa era un peso demasiado grande. Solo el alcohol me daba un respiro, aunque fuera momentáneo. Me convertí en una adicta, perdí el trabajo, perdí a mis amigos, casi pierdo a mis hijos. Lo perdí todo, hasta que un día, tocando fondo, entendí que no podía seguir así. Bien, vamos a analizar la historia de Ana a través de las preguntas que vienen en este instinto, en el cuarto paso, y dice la primera pregunta. Ahorita estas preguntas las vamos a sintetizar o las vamos a comprimir en solo una sola pregunta. Solo es para que entendamos un poquito el análisis que nos quiere decir el cuarto paso, ya sea en la historia de un compañero o nuestra propia historia. Dice así: ¿cuándo, cómo y en qué circunstancias causó daño a otros y a sí misma al insistir en satisfacer su deseo egoísta de relaciones? Dice: infancia. El abuso que sufrió distorsionó su percepción del instinto, asociándolo a vergüenza y miedo. Aunque aquí ella fue la víctima, el trauma no procesado sembró la semilla del egoísmo futuro. Comenzó a ver las relaciones como herramientas para llenar vacíos, no como conexiones genuinas. En la adolescencia usó el instinto y el alcohol para controlar su inseguridad. Aquí el daño fue hacia ella misma. Se desconectó de sus emociones reales y normalizó la autodestrucción. En la edad adulta, al embarazarse y juntarse por obligación, priorizó su necesidad de seguridad material y emocional sobre el bienestar de su pareja e hijos. El sexo se convirtió en un mecanismo para evitar la soledad, incluso cuando sabía que la relación era tóxica. Aquí nos damos cuenta que también este instinto mal encausado puede empezar a afectar a otros instintos como el material y emocional, que es el de seguridad. Veamos qué dice la otra pregunta que viene aquí. Dice: ¿quiénes se vieron lastimados y cuál fue el daño? Primeramente sus hijos. Crecieron en un ambiente de inestabilidad emocional, con su madre ausente debido al alcohol y expuestos a conflictos conyugales. Esto pudo generarles inseguridad, ansiedad o dificultades para confiar en otros. En su pareja, la relación se basó en el miedo y la dependencia, no en el amor. Sus celos y neurosis lo alinearon, destruyendo cualquier posibilidad de intimidad auténtica. En ella misma se autosaboteó perpetuamente. El alcohol y las relaciones vacías la alejaron de su identidad, perpetuando el ciclo de culpa y autodesprecio. En la comunidad, su reputación pudo verse afectada por su conducta impulsiva, embriaguez pública, relaciones múltiples, lo que generó juicios o aislamiento social. Vamos a ver la siguiente. ¿Arruinó su matrimonio y lastimó a sus hijos? Sí. Al priorizar su necesidad de evadir el dolor a través del alcohol y las relaciones superficiales, descuidó su rol como madre y pareja. Sus hijos internalizaron su falta de atención como el rechazo y su pareja se sintió traicionada por sus celos infundados y su incapacidad para comprometerse emocionalmente. La ruptura familiar dejó cicatrices intergeneracionales. Así dice. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Puso en peligro su reputación en la comunidad? Es probable. Las conductas adictivas, alcoholismo y las relaciones múltiples pudieron generar chismes o estigmatización, especialmente en entornos conservadores. Esto reforzó su aislamiento y la sensación de ser incomprendida. Y dice la siguiente: ¿cómo reaccionó en el momento? Esto es, ¿cómo reaccionó en esos momentos? Negación y justificación. Se convenció a sí misma de que el alcohol y el instinto eran soluciones, o sea, el instinto sexual. Al menos así no siento el vacío. Esa era una expresión que pudo haber dicho Ana o sentía Ana, decía, al menos así no siento el vacío. Victimización, dice, en su narrativa interna se veía como presa de las circunstancias. La vida me obligó a actuar así. El autocastigo, la culpa la llevó a profundizar en la adicción como forma de autodestrucción. Merezco sufrir el autocastigo, ¿verdad? A veces la culpa requiere castigo.
¿Se sintió consumida por una culpa irredimible o se justificó como víctima? Ambas. La culpa fue una constante, pero para evitarla recurrió a las racionalizaciones. Y una de ellas es nadie me entiende, como una víctima, o ellos tampoco me dieron amor, una proyección del dolor hacia su pareja e hijos. El alcohol es mi único escape, la negación de agencia. Esta dualidad, culpa y más justificación, la mantuvo atrapada en el ciclo adictivo. Y dice la siguiente: ¿cómo reaccionó ante la frustración en cuestiones? Venganza pasiva. Al sentirse rechazada, ejemplo, frialdad en su matrimonio, buscó validación en otros hombres, usando él, ya sabemos cuál, como un arma para herir a su pareja y reafirmar su poder. Y también usó la depresión. Cuando las relaciones no llenaban su vacío, perdón, caía en un episodio de autocompasión y consumo excesivo de alcohol. ¿Usó el rechazo en casa como pretexto para aventuras? Sí. Interpretó la falta de conexión emocional con su pareja como una licencia para buscar afecto en otros. En lugar de enfrentar el problema directamente, esto refleja un defecto de carácter clave: evasión de la responsabilidad emocional. ¿Qué dice la siguiente? Análisis final. Vamos a ver cómo se deformaron estos instintos y se convirtieron en defectos. Dice: egoísmo. Usó el, ya saben, y las relaciones para tapar su dolor sin considerar el impacto en los demás. La manipulación convirtió la intimidad en un juego de control. Si me desean, existo. Fíjate, eso es algo en el inconsciente que dice: si me desean, existo, porque no se siente ella, no hay una aceptación por parte de ella. Falta de honestidad consigo misma, negando su adicción, y con otros ocultando sus motivaciones reales. Autoengaño, creó una narrativa de víctima para evitar confrontar su responsabilidad. Los defectos de carácter o pecados capitales en la historia de Ana. Vamos a ver. Defectos de carácter identificados y su raíz en los pecados capitales. Primeramente, lujuria, exceso del instinto, ¿verdad? Manifestación: Ana usó como herramienta para validarse, evadir el vacío emocional y obtener una falsa sensación de control. Deformación del instinto. El instinto, diseñado para la conexión íntima y la supervivencia de la especie, se distorsionó en un mecanismo de autodestrucción. El trauma infantil convirtió la sexualidad en un sustituto del amor propio. Y también lo convirtió en gula, que es una adicción al alcohol. Cómo se manifiesta, perdón? El consumo excesivo de alcohol fue una forma de llenar su vacío emocional y silenciar la culpa. Su deformación de este instinto, el instinto de supervivencia, busca consuelo. Se pervirtió en la dependencia química, priorizando el alivio inmediato sobre el bienestar a largo plazo. Perdón. En la ira, celos y resentimiento. ¿Cómo se manifestó? Sus neurosis y celos hacia su pareja surgieron de la inseguridad y el miedo al abandono, llevándolo a sabotear su relación. ¿Y cuál es la deformación del instinto? El instinto de protección emocional se transformó en agresividad pasiva, dañando a quienes más ama. También aquí hay soberbia, victimación, perdón, y autoengaño. ¿Qué es la manifestación? Ana se convenció de que era una presa de las circunstancias, negando su responsabilidad en sus acciones. No tuve otra opción. Deformación del instinto, el instinto de autopreservación, justificar errores para protegerse, se convirtió en negación patológica, impidiéndole crecer. ¿Qué pasa con la pereza? Una evasión emocional. ¿Cómo se manifiesta? Prefirió hundirse en la adicción y relaciones superficiales antes de enfrentar su dolor o reparar sus relaciones. ¿Cuál es la deformación del instinto? El instinto de descanso necesario para la salud mental se distorsionó en pasividad ante el sufrimiento propio y ajeno. ¿Cómo un instinto se convierte en defecto? Los instintos son pulsaciones biológicas y emocionales neutras: sexualidad, protección y socialización, pero su distorsión ocurre cuando el trauma bloquea la gestión sana. El abuso hizo que Ana asociara el sexo con la vergüenza, desconectándola de su propósito natural, o sea, la intimidad. El egoísmo domina la acción. Al priorizar su necesidad de evadir el dolor a través del alcohol o relaciones, ignoró el impacto de sus actos en otros. La culpa perpetuó el ciclo.
En lugar de confrontar sus errores, Ana los enterró bajo las capas de autocompasión y adicción, reforzando sus defectos. La sociedad refuerza la deformación. El estigma hacia su conducta la aisló, profundizando su creencia de ser rota y justificando su autodestrucción. Conclusión: la sombra de los instintos. En Ana, los defectos de carácter surgieron no por los instintos en sí, sino cómo respondió al dolor. La lujuria, la ira o la soberbia fueron máscaras para ocultar su herida original, el miedo a no ser digna de amor. Hasta aquí hemos analizado más o menos a través de estas preguntas que nos hace el cuarto paso. Vamos a seguir leyendo el cuarto paso. Bien, para aclarar un poquito esto con lo referente a este instinto, hay que ver en el libro grande de Alcohólicos Anónimos en la página 76, dice así: solamente Dios puede juzgar nuestra situación sexual. O sea, nosotros no vamos a ser juez ni jurado de las conductas de nadie, compañeros. Solo nosotros vamos a poder entender, ¿verdad? Con empatía a nuestros compañeros, o también dejarnos de lacerar nosotros mismos ante estas conductas. Solo Dios puede juzgar esto, ¿no? Una vez ya poniendo en claro esto, porque luego le queremos hacer como de juzgar a alguien por sus conductas y no es correcto, compañeros. Vamos a seguir leyendo el cuarto paso porque aquí viene la siguiente pregunta, o más bien vamos a sondear el siguiente instinto. Dice, perdón, vamos a ver, hay que se vea bien. Ahí está. Para la mayoría de los alcohólicos también son muy importantes las preguntas que tienen que hacerse acerca de su comportamiento respecto a la seguridad económica y emocional. Aquí ya nos empieza a hablar del instinto de seguridad eh, material y emocional. Podíamos generar otra historia, podíamos como lo hicimos con la historia de Ana, pero solo fue un ejemplo para que entendiéramos más o menos lo que nos quiere decir el cuarto paso, ¿no? Ustedes mismos, inclusive con su propia historia o padrinando a alguien, pueden utilizar estas preguntas para poder indagar, ¿verdad? Como lo hicimos con el ejemplo anterior, pero esto ya va a ser cuestión de cada persona, ¿verdad? Y cómo esté preparado el padrino, ¿verdad? Cómo esté preparada la persona que está guiando un inventario, ¿ok? Dice, en estos aspectos de la vida, el temor, la avaricia, los celos y el orgullo suelen tener el peor efecto. Aquí desde el principio ya nos está dando algunos pecados capitales que surgen del instinto de seguridad desbocado, que es la avaricia, los celos, el orgullo, suelen tener acá también el temor, perdón, el peor efecto. Al repasar la historia, al repasar su historia profesional o laboral, casi cualquier alcohólico puede hacerse preguntas como estas. Y aquí vienen las preguntas con las cuales nos podemos guiar como la historia anterior. Además de mi problema con la bebida, ¿qué defectos de carácter contribuyeron a mi inestabilidad económica? Y aquí podemos, muchos, ¿no? Eh, Entender como el orgullo, ¿verdad? O el temor o la avaricia, ¿no? Arrebatar más de lo que necesitamos nos puede llevar al robo y esto tener consecuencias en nuestro instinto de seguridad material. Otra pregunta, destruyeron la confianza que tenía en mí mismo y me llenaron de conflictos el temor y la inseguridad que se sentía acerca de mi aptitud para hacer mis trabajos. Aquí viene otra pregunta muy vital, ¿verdad? Destruyeron la confianza que tenían en mí mismo, o sea, ya sobre de él mismo, dice, destruyeron la confianza que tenía en mí mismo y me llenaron de conflictos el temor y la inseguridad que sentía acerca de mi aptitud para hacer mis trabajos, o sea, perder la confianza en sí mismo. Intenté ocultar estos sentimientos de insuficiencia con fanfarronadas, engaños, mentiras o escurriendo el bulto, dice aquí, escurriendo el bulto, dice, evadiendo la responsabilidad. Aquí abajo dice, tiene aquí un pequeño uno, un número uno, y aquí está el número uno, evadiendo la responsabilidad, ¿sale? O sea, muchas veces llegamos en ese sarcasmo, ¿verdad? Y ponemos en riesgo también nuestro instinto de seguridad. Dice aquí, o me quejaba de que otras personas no reconocían mis talentos extraordinarios. Esta es otra, ¿no? El buscar la aprobación de otras personas acerca de mis talentos. Y si no tengo la aprobación,
pues, ¿qué hago? Empiezo a manejar el orgullo de una manera como enojo, como ira, y entonces exploto y puedo poner en riesgo también mi economía, pero también mi parte emocional porque llega a la frustración. Dice aquí, donde me quedé, dice, me sobreestimaba a mí mismo y hacía el papel de personaje importante. Aquí empieza la fantasía del alcohólico. Traicionaba a mis colegas y compañeros de trabajo a causa de mi ambición tan desmedida y mi falta de principios. Derrochaba el dinero para aparentar. Aquí está otra vez la busca de la aceptación de las personas, la aprobación de las personas, de querer ser vistos, pone en riesgo nuestro instinto de seguridad. Pedía dinero prestado imprudentemente sin importar si lo podía devolver o no. Aquí está endeudarse. Era tacaño, negando o mantener mi familia debidamente, ¿sale? O sea, ser un avaro, ¿verdad? El tenerle miedo a quedar sin dinero por un instinto mal encausado que nos lleva a ser avaros. Escatimaba gastos en mis tratos comerciales de forma poca honrada, ¿sale? Pues tranzas, business, ya sabes. Y los intentos para ganar dinero fácil y rápidamente en el mercado de valores y las carreras de caballos, apuestas, ludopatía, esa adrenalina que causa el estar ganando dinero fácil, dice. Naturalmente muchas de estas preguntas se aplican igualmente a las mujeres de negocios en doble A. Aplica igual en las mujeres, pero la ama de casa alcohólica también puede causar la inseguridad económica de la familia. Aquí está hablando de las personas que están haciendo el papel de ama de casa. También hay hombres, ¿verdad?, que se pueden dedicar a eso y dicen, pues yo no pongo en riesgo la seguridad económica, pues yo no soy el que trabajo, yo no soy el proveedor, pero sí, dice aquí, puede falsear las cuentas de crédito, manipular el presupuesto para la comida, pasar las tardes jugándose el dinero y cargar las deudas a su marido con su irresponsabilidad de derroche y despilfarro, ¿verdad? Vemos amas de casa y también hombres que actúan como amas de casa, despilfarrando el dinero, también endeudándose, se endeudan. Eh, por el hecho de que no ser proveedores no quiere decir que tú no seas el causante de tu deformación en tu instinto de seguridad económica o material. Para todos los alcohólicos que han perdido sus trabajos y sus familias y sus amigos a causa de la bebida, tendrán que, dice aquí, perdón, examinarse despiadadamente a sí mismo para determinar cómo sus propios defectos de personalidad han demolido su seguridad. Aquí está prácticamente, nos está dando las herramientas para hacer esta investigación acerca de esta deformación de este instinto. Y luego dice, los síntomas más comunes de la inseguridad emocional, está hablando todavía de la inseguridad, del instinto de seguridad, que es la ansiedad, la ira, la autocompasión y la depresión. Es como eh, un camino, ¿verdad?, donde nos va a llevar a la depresión, que es lo más eh, real o más el resultado que va a generar cuando nuestro instinto emocional ya se salió de su cauce, llegar a la depresión. Primero entramos en ansiedad, luego en enojo, que es la ira, la autocompasión es tener lástima de sí mismo, pero luego viene la depresión, dice aquí. Entonces dice, están, estas se originan en causas, perdón, estas se originan en causas que a veces parecen estar dentro de nosotros y otras parecen estar externas, ser externas, ¿verdad? Muchas veces podemos creer que es algo que es de nosotros o también provocado por alguien o una situación externa, circunstancia o personas. Para hacer un inventario al respecto debemos considerar cuidadosamente las relaciones personales que constante o periódicamente nos han ocasionado problemas. Y aquí nos estamos ya dirigiendo también ver cómo nos hemos comportado con otras personas y estas cómo también nos han afectado cuando los choques de instintos, porque también las otras personas tienen instintos, llega a ocasionar un daño. Dice aquí, se debe tener en cuenta este tipo de inseguridad se suele presentar en cualquier ocasión en que los instintos se ven amenazados. Las preguntas encaminadas a aclarar este asunto puede ser así, fijándome tanto en el pasado como en el presente, ¿cuáles situaciones sexuales me han producido sensaciones de inquietud, amargura, frustración o depresión? Si ustedes recuerdan el ejemplo de Ana, ahí conectamos un poquito el instinto de seguridad con el instinto sexual. O sea,
Aquí nos está reafirmando que sí tenemos que revisar el pasado, ¿verdad? Ir hasta la infancia, hasta donde tenemos uso de razón para poder indagar en estos instintos. Dice, consideran, considerando imparcialmente cada situación, puedo ver dónde yo he tenido la culpa. Perdón, estoy un poco enfermo. Hay que entender esto. También hay que detectar en los inventarios si las situaciones somos los culpables o no, porque a veces somos tan endebles que nosotros mismos creemos que hemos sido los culpables de todo lo que nos ha pasado y en ocasiones no fue nuestra culpa, ¿verdad? Dice aquí, eh, considerando imparcialmente cada situación, puedo ver dónde yo he tenido culpa. Me asediaban las perplejidades debido a mi egoísmo y mis exigencias exageradas. Me asediaban, o sea, esa es la ansiedad, la obsesión. O si mi trastorno parecía ser provocado por el comportamiento de otras personas, ¿por qué carezco de la capacidad para aceptar las circunstancias que no puedo cambiar? Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué carezco de la capacidad para aceptar las circunstancias que no puedo cambiar, verdad? O sea, el volverse una persona queriendo controlarlo, ¿verdad? Como si no impactara tanto el sufrimiento que nos causa, ¿verdad? El no tener la capacidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, o sea, la frustración que esto causa, ¿verdad? Perdón, ante estas situaciones. Dice, eh, o si mi trastorno parecía ser provocado por el comportamiento de otras personas. ¿Por qué carezco de la capacidad para aceptar las circunstancias que no puedo cambiar? Leímos, perdón. Estas son las preguntas básicas que pueden revelar el origen de mi desasosiego e indicar si tengo la posibilidad de cambiar mi propia conducta para así adaptarme serenamente a la autodisciplina, ¿no? Nos empieza a hablar de la autodisciplina, eh, a veces la no aceptación de las circunstancias nos lleva a esta rebeldía, que es la indisciplina de las personas, el rebelarse, el no estar contento con lo que se es o con lo que se tiene, nos lleva a estas conductas, ¿no? Por eso es importante saber si somos o no culpables. Supongamos que la seguridad económica suscita constantemente, perdón, aquí está, estos mismos sentimientos. Puedo preguntarme a mí mismo hasta qué punto de mis propios errores han nutrido las inquietudes que me van carcomiendo y si las acciones de otra gente forman parte de la causa, ¿qué puedo hacer al respecto? Es importante, ¿no? En nuestro inventario, aunque es un inventario personal, también tenemos que ver las reacciones de las personas que nos rodearon, porque es la forma en que vamos a distinguir si tenemos culpa o no, dice. Y si las acciones de otra gente forman parte de la causa, ¿qué puedo hacer al respecto? Y si no puedo cambiar las circunstancias actuales, ¿estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para adaptar mi vida a estas circunstancias? Estas preguntas y otras muchas son las que ocurrirán según el caso particular, contribuirán a descubrir las causas fundamentales. Y aquí nosotros es importante estar leyendo constantemente esto. Nos llevaríamos horas de videos haciendo ejemplos como el que hicimos en el instinto sexual para poder profundizar más en esto, pero eh, por eso puse solo un ejemplo para darnos una idea cómo seguir este inventario. Pero hasta aquí llegamos a la pregunta del instinto de seguridad material y emocional. Ya aquí van dos instintos que hemos sondeado, ¿no? Esto es importante y vamos con el instinto social, que es a partir de la página 59. Aquí está a partir de aquí. Dice, fíjense cómo dice, pero nuestras relaciones retorcidas con nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad en general son las que nos han causado el mayor sufrimiento a muchos de nosotros. Hemos sido especialmente estúpidos y tercos en este aspecto. El hecho fundamental que nos hemos negado a reconocer es nuestra incapacidad para sostener relaciones equilibradas con otro ser humano. Y aquí está el instinto social claramente, ¿no? Es por nuestras retorcidas relaciones con nuestra familia y amigos y sociedad, ¿verdad? El no poder sostener relaciones equilibradas, no tener la capacidad de tener relaciones sanas. Dice, nuestra egonomía, dice, egomanía, perdón, nos crea dos escollos desastrosos. Antes decía, ha cavado dos pozos profundos, ¿verdad? La versión anterior.
o bien insistimos en dominar a la gente que conocemos o dependemos excesivamente. Y para poder identificar o poder hacer un buen inventario en este instinto el instinto social, perdón, hay dos referentes aquí. Dice, esto es bien importante, bien. O insistimos en dominar, o sea, queremos dominar a las personas, dice que conocemos o dependemos, dominar o depender. Estas son las dos cosas con las que podemos fondear nuestra historia, ¿verdad? Al hacer el inventario. O quiero dominar o dependo de las personas. Dice, aquí va, tarde o temprano nos fallarán, dice aquí, porque también son seres humanos y les resulta imposible satisfacer nuestras continuas exigencias. Aquí está claramente cómo reacciona la gente ante nuestras exigencias. Así, alimentada nuestra inseguridad va haciéndose cada vez más acusada. Si acostumbramos intentar manipular a otros para que se adapten a nuestros deseos obstinados, ellos se rebelan y se resienten con con todas sus fuerzas, perdón, ¿verdad? Cuando intentamos, ¿qué dice aquí? Que se adapten, ¿no? Cuando manipulamos para que se adapten a nuestros deseos, este, obstinados, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Se rebelan, ¿no? Es muy común en los hijos, es muy común en la pareja, ¿verdad? Este tipo de situaciones. Dice, entonces nos sentimos heridos, nos vemos afligidos de una especie de manía persecutoria y del deseo de vengarnos. Nos volvemos vengativos, o sea, sale la ira. Aquí claramente sale ese defecto de carácter llamado ira, cuando el enojo y se vuelve ya más potente, y aquí va a surgir algo que, aunque no es un instinto, va a ser necesario sondearlo. Fíjate lo que dice aquí. Entonces nos sentimos heridos, nos vemos afligidos en una especie de manía persecutoria y de deseo de vengarnos. Aquí empiezan a hacer el resentimiento, compañeros. Ya vimos, perdón, que tenemos que sondear el instinto sexual, seguridad material, emocional, social, pero aquí empieza a surgir otro problema. Al redoblar nuestros esfuerzos para dominar y seguir fracasando en este intento, nuestro sufrimiento, dice aquí, llega a ser agudo y constante. Nunca hemos intentado ser un miembro de la familia, un amigo entre los amigos. Voy a poner una pausa aquí. Tenemos que analizar en mi inventario, en mi instinto social, tengo que hacerme estos cuestionamientos. Fíjense, nunca hemos intentado ser miembro de la familia, un amigo entre los amigos, un trabajador entre los trabajadores, un miembro útil a la sociedad. Siempre hemos luchado por destacarnos del montón o por escondernos. Fíjate, aquí están los dos polos, ¿sale? Bueno, dice, este comportamiento egoísta nos impedía tener una relación equilibrada con cualquier persona a nuestro alrededor, dice aquí. No teníamos la menor comprensión de lo que es la auténtica hermandad, perdón. Ya veo medio borroso, pero vamos a terminar este estudio, compañeros. Esto es lo que yo me tengo que cuestionar para saber cómo estoy en mi instinto social, ¿verdad? Es importante estudiarlo constantemente. Para hacer un inventario debemos tener juntas de preparación, o sea, gente experimentada, gente que ya ha estudiado todo esto, que nos enseñen a cómo vamos a hacer un inventario. Es necesario empezar a prepararnos. No podemos hacer el inventario solo porque sí, porque estaríamos perdidos. Solo el orgullo sería acto en cuestiones espoleados por el miedo, perdón, y esto no nos dejaría hacer un inventario y podríamos desaprovechar una buena oportunidad. Es necesario que una persona que se va a inventariar esté siempre, ¿verdad? Apadrinada antes para que pueda entender su inventario, ¿verdad? En algunos grupos les llaman juntas de inducción, juntas de preparación. Y esto es lo que se debe de decir en las juntas de preparación, ¿verdad? Es esto, no hay otra cosa. No existe guías, que ya hagan guías, ese es otro asunto, pero esta es nuestra guía principal. Y vimos el ejemplo claramente, cómo se puede persuadir, ¿verdad? Un instinto, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo. Aquí ya nos dijo cómo poder sondear el instinto social. Algunos pondrán
reparos a muchas de las preguntas formuladas porque creen que sus propios defectos de carácter no eran de tanta envergadura, ¿verdad? Así como que no son tanto el problema. A estas personas se les puede sugerir que un examen concienzudo probablemente, dice, será a relucir esos mismos defectos de que se referían las preguntas molestas. Voy a poner una pausa aquí porque vimos estas tres instintos, pero del instinto social empiezan a surgir los resentimientos. A partir de todos los instintos, obviamente, pero aquí es algo que debemos de también anotar. Vamos a entrarle al libro azul, que es donde viene esto. Permíteme acomodarlo. Bien, vamos a analizar los resentimientos. Vienen aquí en el capítulo 5, en la página 70. Dice, el resentimiento es el ofensor número uno. Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Y ahorita vamos a ver, perdón, por qué estamos enfermos espiritualmente. El espíritu no se enferma, pero es una expresión de que algo está mal nada más. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando he superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente. Cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en un papel. Hicimos una lista de personas, instituciones o principios con los que estábamos molestos y nos preguntamos el por qué. En la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, nuestra cartera, nuestras relaciones personales, incluyendo las sexuales, estaban lastimados o amenazados, así que estábamos molestos y estábamos furiosos. Están amenazados nuestros instintos a través de lo que nos provocan los resentimientos. Y ahí está. En nuestra lista de rencores pusimos frente a cada nombre los daños que nos causaban. Era nuestro temor propio, nuestra seguridad, nuestras ambiciones, nuestras relaciones personales o sexuales las que habían sido molestadas. Generalmente fuimos tan precisos como el siguiente ejemplo. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, aquí hay una lista. Dice, estoy resentido con la causa y afecta mí. Dice, el señor B. Estoy resentido con el señor B. La causa, sus atenciones hacia mi esposa. Le contó a mi esposa lo de mi amante. El señor B puede ocupar mi puesto en la oficina. ¿En qué afecta mis relaciones sexuales? Obviamente en ese instinto, en el amor propio, que es causa temor por la pérdida o por temores, ¿cómo se llama? A perder, ¿verdad? Eh, con nuestras relaciones otra vez de este instinto, para no nombrarlo varias veces, y afecta el amor propio, ¿sale? También el instinto social, emocional, y fíjate, y el otro instinto. La señora C. Estoy resentido con la señora C. Es una maníaca, me hizo un desaire, internó a su esposo en un hospital por beber. Él es mi amigo, ella es una chismosa. ¿En qué? En sus relaciones personales, o sea, en su instinto social, en su propio amor. ¿Por qué? Por el miedo otra vez a perder. Resentido con mi patrón. Es irrazonable, injusto, dominante. Me amenaza con despedirme por beber e inflar mi cuenta de gastos. ¿En qué está? En su instinto de seguridad. Está amenazado por el miedo a perder ¿qué? Su empleo, obviamente. Y luego estoy resentido con mi esposa. Malinterpreta las cosas y me regaña. Le cae bien al señor B y quiere que la casa se ponga a su nombre. Y aquí están todos los instintos amenazados. Orgullo, relaciones otra vez, y las personales y el de seguridad material y emocional. Aquí está esta lista y este ejemplo que nos pone el libro. Miramos con retrospectiva nuestras vidas. Solamente contaba la minuciosidad de la sinceridad. Otra vez. Miramos en retrospectiva nuestras vidas. Solamente contaban la minuciosidad. Una, dos, tres. Miramos en retrospectiva nuestras vidas. Solamente contaban la minuciosidad y la sinceridad con Una, dos, tres. Miramos en retrospectiva nuestras vidas. Solamente contaban la minuciosidad y la sinceridad. Una, dos, tres. Miramos en retrospectiva nuestras vidas. ¿Sale? Solamente contaba la minuciosidad.
Miramos en retrospectiva nuestras vidas, solamente contaba la minuciosidad y la sinceridad. Cuando terminamos consideramos cuidadosamente el resultado. La primera cosa aparente fue que este mundo y su gente frecuentemente estaban muy equivocados, ¿sale? Aquí queriendo tener la razón siempre. Justificaba los resentimientos. La mayoría de nosotros solo pudo llegar a la conclusión de que los demás estaban equivocados. El resultado común era que la gente continuaba siendo injusta con nosotros y que seguíamos molestos. A veces era remordimiento y entonces nos molestábamos con nosotros mismos. Cuando más luchábamos por amoldar el mundo a nuestros deseos, más empeoraban las cosas. Como en la guerra, el victorioso solamente parecía ganar. Nuestros momentos de triunfo eran de corta duración. Es evidente que una vida que hay resentimientos profundos solo conduce a la futilidad y a la infelicidad. En el grado exacto que permitimos que esto ocurra, malgastamos unas horas que pudieron haber sido que algo valiera la pena. Pero con el alcohólico, cuya esperanza es el mantenimiento y el desarrollo de su experiencia espiritual, este asunto de los resentimientos es infinitamente grave. Nosotros nos dimos cuenta de que es fatal porque cuando estamos abrigados estos resentimientos, nos cerramos a la luz del espíritu. Y aquí está, cuando dice que el espíritu también está enfermo, no se refiere a esto. Cuando nuestros resentimientos son mucho o alimentamos mucho nuestros resentimientos, nos cerramos a la luz del espíritu. Esto nos quita la conexión con nuestro creador, el resentimiento que causan todos nuestros instintos. Entonces, por eso es necesario hacer la lista de los resentimientos como una pregunta más y escribirlas, ¿verdad? Y analizarlas de frente, porque esto es lo que nos cierra a la luz del espíritu. A esto se refiere, no que el espíritu está enfermo, sino que nos cerramos a la luz del espíritu. La locura del alcohol regresa y volvemos a beber. Para nosotros beber es, ¿verdad? Dice, regresamos a la lista. Me voy a saltar unos pedazos porque quiero llegar al punto de solamente del inventario, ¿verdad? Regresamos a la lista que habíamos hecho porque contenía la clave del futuro. Estábamos preparados para examinarla desde el punto de vista enteramente diferente. Empezamos a percibir que el mundo y la gente que hay en esta en realidad nos dominaba. En este estado, dice aquí, las maldades de otros, imaginarios o reales, tenían el suficiente poder para matar. ¿Cómo podíamos salvarnos? Nos dimos cuenta de que había que dominar estos resentimientos, pero ¿cómo? No podíamos hacerlo con solo desearlo, como tampoco podíamos hacerlo en el caso del alcohol. Y luego dice acá, refiriéndonos una vez más a nuestra lista, quitando de nuestras mentes los errores de los que demás habían cometido, y aquí es algo que nos está dando un punto para poder sondear los resentimientos. Vamos a quitar, dice aquí, los errores que los demás habían cometido. Buscamos resueltamente nuestras propias faltas. Vamos a hacer nuestras propias faltas. ¿Cuándo habíamos sido egoístas, interesados, faltos de sinceridad, que habíamos sentido miedo, ¿verdad? Que habíamos tenido miedo, perdón? Esta es una pregunta que podemos nosotros hacernos para entender los resentimientos, que es ¿cuándo habíamos sido egoístas, interesados, faltos de sinceridad y habíamos tenido miedo? Aunque no enteramente culpables de una situación, tratamos de hacer a un lado completamente a la otra persona involucrada en ella. ¿En qué estaba nuestra culpabilidad? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. El inventario era nuestro inventario y no el de otro. Cuando nos dábamos cuenta de nuestras faltas, las apuntábamos, las poníamos frente de nosotros en blanco y negro, admitíamos sinceramente nuestras faltas y estábamos dispuestos a enmendarlas. Y luego dice aquí, esto es bien importante. Fíjese, lector, que la palabra temor está entre paréntesis a un lado de las dificultades con el señor B, la señora C, el patrón y la esposa. Esta corta palabra toca de un modo u otro casi todos los aspectos de nuestras vidas. Era una hebra maligna y corrosiva, la trama de nuestra existencia la llevaba entrecruzada. ¿Cuál? Los temores, compañeros. Los temores, un miedo natural nos puede llevar a la seguridad propia, ¿verdad? Pero un miedo exacerbado se vuelve un temor, que son ya los miedos imaginarios, lo que todavía no está sucediendo. Entonces, el miedo en sí es algo natural del ser humano que nos puede conducir inclusive a protegernos.
Pero cuando se vuelve temor, el temor, dice, es una hebra maligna y corrosiva, la trama de nuestra existencia la lleva entrecruzada. Ponía en movimiento una sucesión de circunstancias que nos acarreaban desgracias que no creíamos merecernos. Pero aquí está la clave. Escucha, ¿no fuimos nosotros mismos los que echamos a rodar la pelota? A veces creemos que el temor debería clasificarse junto con el robo. Parece que causa el mismo daño. ¿Qué dice la pregunta? ¿No fuimos nosotros mismos los que echamos a rodar la pelota? Analicémoslo a lista. ¿Por qué estaba resentido este personaje con el señor B? Porque le contó a su esposa lo de su amante. ¿Quién empezó todo él? ¿No fue él mismo que echó a rodar la pelota? ¿No fue un instinto mal encausado el que provocó sus resentimientos? Aquí está. Y de ahí desató todos los demás resentimientos de su lista. Por eso dice que debería de considerarse como un robo, porque le robó todo el resentimiento y lo principal, le robó la luz del espíritu. Se volvió una persona, ¿verdad? Ingobernable, una persona que lo dominaban sus instintos y esto lo llevó a su adicción. Parece que causa aún más daño. Hasta aquí vemos que los resentimientos también son parte del inventario que se tienen que poner por escrito y poderlos analizar de esta manera, ¿verdad? Darle perspectiva poniendo primero mis, mis causas, no la de los demás, sino primero para que tenga más claro este asunto. Y aquí viene otra cosa muy importante que también viene siendo como una pregunta porque lo vamos a leer directamente, es lo siguiente. Analizamos concienzudamente nuestros temores. Y aquí vamos a analizar, perdón, nuestros temores. ¿Sale? No los miedos, temores. ¿Cuáles son? Los imaginarios. Los escribimos en un papel, ya vieron, es parte del inventario, aunque no tuviésemos resentimientos relacionados con ellos. Hay veces que no los conectamos con los resentimientos, los temores, porque algunos de ellos están en el inconsciente, ¿verdad? Y luego dice, perdón, no era porque la confianza en nosotros mismos nos había fallado, la confianza en uno mismo era buena, pero no bastaba. Algunos de nosotros tuvimos alguna vez gran confianza en nosotros mismos, pero esto no resolvía completamente nuestro problema con el temor. En ningún otro, y ni en ningún otro, dice aquí, cuando esta confianza nos volvía engreídos, la cosa era peor. ¿Qué era? Cuando esta confianza nos volvía engreídos, la cosa era peor. Aquí está. Esta es otra pregunta, o más bien otra cuestión que debemos de incluir en nuestro inventario, que dice una lista de nuestros temores. Aquí está. Y los vamos a poner por escritos aquí en un papel. A partir de esto ya tenemos formuladas las preguntas del inventario del cuarto paso y vamos a compactarlas. ¿Cómo quedarían? Vamos a ver cómo van a quedar estas preguntas. Bien, de esta forma quedarían las preguntas para nuestro inventario según nuestro cuarto paso del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Al analizar tanto mi pasado como mi presente, puedo identificar cómo, cuándo y dónde mi instinto sexual se desbordó o se salió de control. Otra pregunta sería, al analizar tanto mi pasado como mi presente, ¿puedo identificar cómo, cuándo y dónde mi instinto de seguridad emocional y material se desbordó o se salió de control? La tercera pregunta sería, al analizar tanto mi pasado como mi presente, ¿puedo identificar cómo, cuándo y dónde mi instinto social se desbordó o se salió de control? La siguiente pregunta sería, ¿qué resentimientos provocaron estos instintos desbocados? Y la siguiente pregunta sería, actualmente, ¿qué tipo de temores me causan ansiedad, repulsión de mí mismo? Repulsión es rechazo, ¿no? Estas preguntas, obviamente, eh, son una percepción de lo que yo he leído. Si tú tienes o ya has hecho un inventario, solo lograrás ver alguna diferencia, ¿verdad? Pero en realidad van enfocados al mismo objetivo de sondear los instintos. Pero estos serían prácticamente las preguntas que se deberían de llevar en un inventario.
Hay que aclarar muy bien que la preparación es fundamental para que se puedan entender las preguntas en un inventario, ¿verdad? Y esto puede ser con las juntas de preparación de que se le debe de explicar a la persona que está interesada en hacer su inventario qué son los instintos, cómo empieza la batalla de los instintos, cómo se desbocaron y cómo vamos a empezar a hacer el inventario. También, si tú ves el primer video de este estudio del cuarto paso y esta parte, vas a poder bien entrelazar cómo se pueden dar las juntas de preparación para este inventario. Bien, hasta aquí hemos llegado al final de este estudio del cuarto paso. Te recomiendo que los veas varias veces para que le entiendas un poquito mejor. Esta es eh, mi percepción, ¿verdad? Del cuarto paso. Tú también puedes sacar tus propias conclusiones, pero yo me pegué mucho a la lectura del libro de los 12 pasos y el libro azul, que estos van compaginados para poder sacar este estudio. Mi nombre es Omar Cano, nos vemos en el próximo video, el estudio del quinto paso, y nos vemos la próxima. No se te olvide compartir este video, dale like y hasta pronto.